Nos encontramos con Carlos Sellaro aquí en Catrelón, una jornada que está impulsando por Gente La Pampa. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente en la provincia de La Pampa, ¿no? Así es, sí, sí, venimos con alguna frecuencia. Una charla importante dentro de un momento coyuntural de la Argentina y de la economía, ¿no? Sí, el cambio de gobierno evidentemente plantea un cambio en las políticas para el sector agropecuario y eso por supuesto genera expectativas en el sector. Hay elementos para mirar que expresan certidumbres, pero también ciertamente también hay elementos de incertidumbre porque aún no sabemos para dónde van a ir algunas de las decisiones de política económica del próximo gobierno. Algunas sí y otras no. Desde el punto de vista del sector agropecuario, el tema, digamos, de mayores titulares es la posibilidad de rebajas, retenciones y cambios sustanciales dentro de la política agropecuaria, ¿no? Sí, por supuesto. El actual, el que va a ser presidente, por supuesto, prometió la baja de las retenciones a las exportaciones, eliminación en trigo y maíz y baja progresiva en el caso de la soja. Y muy relevante, por supuesto, la decisión también en relación a la baja de retenciones en carne vacuna. Y yo diría un tema central también, la eliminación de los ROE, que es una promesa de campaña que se va a cumplir sin lugar a dudas y que por supuesto expresa un escenario distinto para un productor agropecuario de cara al 2016, a lo que hay que sumar que inevitablemente va a haber una aceleración del proceso de devaluación, lo cual también va a generar un dólar más competitivo, sobre todo para los sectores productivos que miran los negocios de exportación, de los cuales están la mayor parte de los granos, y también ahí hay una señal positiva para el tema carne vacuna, y pensemos que lo que estamos viendo en términos de precios en estas últimas semanas, con la aceleración del kilo vivo, está expresando precisamente un mercado que se prepara para un nuevo escenario. No todos tienen que mirar la misma película, por supuesto. La situación de un productor agrícola mirada al 2016 es claramente mejor en relación a este año porque la combinación de eliminación de los ROE, baja de retenciones y un dólar más competitivo genera un escenario claramente más positivo. En el tema de la carne vacuna también yo creo que vamos a un ciclo en favor del sector ganadero, digo, la elección de ministro de Agricultura a un productor ganadero de Formosa está expresando, a mi juicio, no solamente que el próximo gobierno va a eliminar las restricciones que generó el actual gobierno para el sector ganadero, sino que va a haber además alguna política de promoción. Y no digo solo del sector primario, sino de toda la cadena de valor. Interpreto que el nuevo gobierno va a tener la intención de que la Argentina recupere los mercados internacionales que perdió en los últimos años. Todo esto que se dice que a partir del 10 de diciembre va a ser parte de la ejecución del ministro de Economía, del ministro de Agricultura. ¿Va a ser bueno para el país, para la economía? Digo, desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, en realidad para el sector agropecuario en general sí, aunque hay matices para mirar. Cuando uno dice, bueno, una devaluación favorece al sector agropecuario. A un productor agrícola claramente sí. La situación que no la mencionamos del sector lácteo es bastante más compleja. El sector lácteo está en una situación muy complicada y uno no percibe que en los próximos meses la situación pueda mejorar. En parte porque el contexto internacional es muy malo y además porque una devaluación le puede quitar poder de compra a parte de la sociedad argentina y eso obviamente impacta sobre aquel sector productivo que está más vinculado al mercado interno. Y cuando uno dice eliminación de la retención del maíz, esa es por supuesto una muy buena noticia para un productor agrícola, pero no es una buena noticia para un productor porcino, ni es una buena noticia para un productor avícola. Es decir, las cosas son más complejas a veces, ¿no es cierto? Porque viste que a veces se habla de que la política del sector agropecuario como si fuera una sola cosa y los intereses fueran homogéneos y no lo es. Si además salimos del sector agropecuario, ciertamente que hay políticas que son favorables al sector, que otros segmentos de la sociedad argentina pueden mirar con menos satisfacción. El aumento del precio de la carne en estas semanas no creo que sea una buena noticia para los consumidores, ¿no? Pero bueno, esto es parte del proceso que inevitablemente vamos a ver en lo que en economía llamamos los cambios de los precios relativos que se expresan en la política del nuevo gobierno. Carlos, vos sos un hombre vinculado a Federación Agraria, ¿cómo lo vieron o cómo lo están evaluando o cómo han sido las consultas de Federación para estos nuevos tiempos, los que se avecinan, los que vos describís, ¿no?, que vienen? Bueno, yo no me siento para hablar en términos gremiales porque eso le corresponde a los dirigentes, pero bueno, la entidad está apoyando una serie de políticas que se están desarrollando, pero también es cierto que está advirtiendo sobre que las políticas no sean o que tengan algún grado de diferenciación que beneficien a los pequeños productores, porque una lectura de beneficio al sector en términos globales puede generar algún proceso de concentración que termine desplazando a los productores más chicos. Esto ya pasó en otras oportunidades e interpreto que es la preocupación de la Federación Agraria Argentina.
Para un economista como vos, la falta de divisas en el Banco Central o de ese monte de dinero que aparentemente no está, la devaluación, ¿qué es lo que asusta más a un economista, a una persona que sabe lo que vive el ama de casa, el común, el ciudadano común y el empresario o el productor, ¿no? Toda devaluación genera corrimiento de precios y por lo tanto genera un escenario de más inflación. Estamos frente a ese escenario ciertamente y ya estamos viendo los movimientos de precios. Hoy, antes de asumir el gobierno, antes de que veamos el aumento de la pauta evaluatoria, tenemos proveedores que no entregan insumos, tenemos actores que ya están facturando valores más altos. Bueno, esto obviamente es algo que va a ocurrir y estamos frente a un movimiento de precios que va a generar pérdida de poder adquisitivo en algunos sectores de la sociedad. Y bueno, esto está claro que va a ocurrir. Y vamos a ver cuáles son las políticas que lleva adelante el gobierno para hacer que este efecto negativo sobre algunos segmentos de la sociedad de alguna manera pueda ser minimizado. Cuando uno mira que Macri está hablando de universalizar la asignación universal por hijo, está viendo ahí, por ejemplo, alguna herramienta que intenta mitigar este impacto de la suba de precios sobre la economía. Pero vamos a tener una gran incertidumbre de cara a los próximos meses en términos de, en un escenario devaluatorio que genera movimientos de precios, cuál va a ser la actitud de los gremios en el debate de las paritarias a comienzo del año que viene, ¿no? Ahí obviamente que hay un elemento de incertidumbre no menor. ¿Qué es lo que habría que puntualizar? Crecimiento, desarrollo, cuestión social, digo, desde el punto de vista económico, de que aquel que maneja herramientas fundamentales del país, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el actual gobierno le deja al próximo un margen de maniobra un poco estrecho, porque este gobierno obviamente ha condicionado al futuro gobierno con algunas decisiones de política económica. Incluso la propia Corte Suprema de Justicia está condicionando al próximo gobierno con algunas decisiones que tomó en los últimos días. El gobierno argentino nuevo obviamente va a salir al mercado de capitales para tener créditos que le permita ampliar su margen de maniobra y generar un equilibrio entre lo que significa la recuperación de la competitividad y la generación de divisas y un escenario que no haga caer demasiado, al menos no demasiado, el poder adquisitivo de algunos sectores de la sociedad. Carlos, hace yo creo que 20 años, por lo menos 18 años, te escuché en la Facultad de Ciencias Veterinarias en El Pico diciendo que la Argentina cada 10 años tiene un ciclo. Estamos en ese ciclo, en esa caída del ciclo, digo, económico, ¿no? En realidad el contexto internacional no es bueno. Estamos todavía, la economía mundial todavía está lamiéndose las heridas de la crisis del 2008-2009 y yo creo que ese escenario débil de la economía mundial va a persistir por lo menos todo el año que viene. Este es un tema no menor porque la Argentina siempre está sujeta a los ciclos internacionales. Mi impresión es que la economía mundial puede empezar a mostrar síntomas de recuperación a partir del 2017 y eso va a ser una señal positiva para la Argentina, obviamente. Si miramos Néstor Kirchner asumiendo como presidente en el 2003, teníamos un contexto internacional que iba para adelante, todo bien, y Brasil también creciendo, que es un tema no menor. Cuando Macri asuma como presidente de la Argentina se va a encontrar con un contexto internacional complicado y con un Brasil en recesión. Quiere decir que el escenario no es ciertamente el más alentador en términos del contexto internacional. Y la economía argentina el año que viene, aplíquense las políticas que se apliquen, va a tener un desempeño bastante discreto. Porque si la economía mundial no está bien y Brasil está en recesión, la Argentina no puede estar de fiesta, sea quien sea el presidente. Ya muchísimas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos con más de Frente al Campo, aquí por Canal 3 para todo el país y el Mercosur.